La atención en Oriente Medio ha alcanzado un nuevo nivel. Se informó que aviones de combate de Estados Unidos e Israel llevaron a cabo una operación conjunta contra un tren utilizado por Irán para el transporte de personal militar. Según fuentes de seguridad en la región, la operación se llevó a cabo sobre una de las líneas militares estratégicas de Irán y se considera que el tren sufrió graves daños. Inicialmente, el ataque se llevó a cabo en una línea ferroviaria en la parte occidental de Irán, que es de crucial importancia para la logística militar. Las fuentes de inteligencia indican que el tren en cuestión se utilizaba para transportar tropas y diversos equipos militares vinculados a los guardianes de la Revolución Islámica de Irán a las zonas de combate. Se alegó que las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel han estado monitoreando esta ruta de envío durante mucho tiempo y que el movimiento del tren fue seguido a través de imágenes satelitales y vehículos aéreos no tripulados. Durante el proceso de planificación de la operación se analizaron detalladamente la ruta del tren, los puntos de parada y la naturaleza de la carga que transportaba. Según las fuentes, la disminución de la velocidad del tren en un punto específico y la ausencia de asentamientos civiles en los alrededores crearon una ventana de tiempo adecuada para el ataque. En este momento crítico, los aviones de combate que se acercaban a la zona utilizaron municiones de alta precisión para atacar el tren. Después del ataque se informaron grandes explosiones a lo largo de la línea ferroviaria y que varios vagones del tren se descarrilaron y sufrieron daños significativos. En las primeras imágenes de la zona se observa una intensa columna de humo y que una parte del tendido ferroviario ha quedado completamente inservible. Fuentes locales informaron que tras el ataque las fuerzas de seguridad iraníes acordonaron rápidamente la zona. Los analistas militares dicen que esta operación no es solo un ataque a un tren, sino que podría ser parte de una estrategia más amplia que apunta a la red logística de Irán. Según los expertos, Irán ha estado dando más importancia recientemente al transporte de sus tropas y equipos a través de las líneas ferroviarias. Por lo tanto, los envíos ferroviarios desempeñan un papel crítico en los planes militares de Irán. Se afirma que el objetivo principal de este tipo de operaciones realizadas por Estados Unidos e Israel es limitar la capacidad militar de Irán y neutralizar las amenazas potenciales antes de que lleguen a la línea del frente. El uso de municiones de alta precisión muestra que la operación fue planificada para minimizar las bajas civiles. En las primeras declaraciones de Irán se expresó que el incidente fue un sabotaje hostil. Las autoridades iraníes, aunque no nombraron directamente a los responsables del ataque, anunciaron que se fortalecerían los sistemas de defensa del país y que se tomarían las medidas necesarias contra ataques similares. Los expertos en seguridad de la región indican que este ataque podría ser una de las operaciones más destacadas dirigidas a las líneas logísticas militares de Irán. Se considera que la inactividad temporal de la línea ferroviaria podría causar serias interrupciones en los planes de despliegue militar de Irán. Por otro lado, se informó que tras la operación los sistemas de defensa aérea en la región fueron puestos en estado de alerta y se incrementó el nivel de seguridad en algunas instalaciones militares de Irán. En las imágenes de satélite se observa que en los alrededores de la línea donde tuvo lugar el ataque, se han desplegado numerosos vehículos de rescate y seguridad. Observadores internacionales, sin embargo, expresan que este desarrollo podría hacer que los ya frágiles equilibrios de seguridad en Oriente Medio sean aún más delicados. Sin embargo, según los expertos militares, este tipo de operaciones pueden tener efectos críticos en el curso de la guerra, especialmente porque apuntan a líneas de suministro estratégicas. Tras el ataque, la información precisa sobre los soldados y equipos transportados por el tren aún no se ha aclarado completamente. Sin embargo, las primeras evaluaciones indican que la operación podría haber interrumpido gravemente un importante despliegue militar planeado por Irán. Mientras se siguen de cerca los desarrollos en la región, sigue siendo una incógnita si Estados Unidos e Israel llevarán a cabo operaciones similares para impedir los movimientos militares de Irán. La forma en que se desarrollará la tensión dependerá de los nuevos acontecimientos que surjan en los próximos días. En el Golfo Pérsico, el enorme barco de drones que Irán una vez mostró con orgullo, el Shahid Bahman Bagheri, está siendo hundido en el mar. Junto a él hay submarinos mini clase Gadir, submarinos clase Kilo, corbetas clase Moji y fragatas clase Alborz. Todo está cayendo. Trump había declarado desde el inicio de la operación que destruiríamos sus flotas. Cumplió su promesa. En solo 3 días la presencia naval de Irán se convirtió en historia. Aunque no tiene un barco para proteger el estrecho de Hormuz, oficialmente está cerrado.
En el fondo del Golfo Pérsico se encuentra la flota que Irán había llamado anteriormente una potencia regional. Esos barcos nunca volverán a navegar. Uno de los mayores proyectos navales de Irán fue el Shahid Bahman Bagheri. Originalmente un barco de carga, este barco transportaba docenas de vehículos aéreos no tripulados. Este barco era representado en la propaganda iraní como un símbolo de dominio regional. Los esfuerzos de decenas de ingenieros, años de trabajo y miles de millones de dólares de inversión se desvanecieron de la noche a la mañana. La televisión oficial de Irán no transmitió el momento del hundimiento, pero las imágenes satelitales capturaron todo. El Shahid Bahman Bagheri se inclinó lentamente hacia un lado y se hundió en las aguas del Golfo Pérsico. Los submarinos mini-clase Gadir, diseñados para operaciones costeras, fueron los siguientes en la lista. Estos submarinos, de menos de 30 metros de largo, fueron considerados ideales para operaciones en aguas poco profundas del Golfo Pérsico. Sin embargo, la tecnología de detección submarina estadounidense los localizó fácilmente. Los torpedos guiados los alcanzaron uno por uno antes de que pudieran sumergirse a profundidad segura. Los submarinos clase Kilo de fabricación rusa fueron el orgullo de la flota submarina iraní. Estos submarinos diésel eléctricos de 2.000 toneladas podían permanecer sumergidos durante semanas. Irán había invertido cientos de millones de dólares en adquirir y mantener estos submarinos. Pero la superioridad tecnológica estadounidense en guerra antisubmarina fue abrumadora. Helicópteros MH-60R, Seahawk equipados con sonar de inmersión y torpedos livianos. Mark 54 cazaron sistemáticamente cada submarino iraní. Las boyas sonobuoy desplegadas crearon una red de detección que no dejó escapatoria. Las corbetas clase Moji, construidas en los astilleros iraníes con tecnología china, eran buques de guerra costeros armados con misiles antibuque. Fueron diseñados específicamente para defender las aguas territoriales iraníes, pero enfrentaron a destructores estadounidenses clase Arleigh Burke, equipados con el sistema de combate Aegis. Los misiles SM-2 lanzados desde distancias de más de 100 kilómetros destruyeron las corbetas iraníes antes de que pudieran siquiera detectar a sus atacantes. Las fragatas clase Alborz, los buques de superficie más grandes de la armada iraní, intentaron una defensa coordinada. Estos barcos de 1.500 toneladas portaban sistemas de misiles superficie-aire y misiles antibuque. Pero los cazas F-18 Super Hornet, lanzados desde el portaaviones USS Abraham Lincoln, ejecutaron ataques de saturación. Decenas de misiles AGM-84 Harpoon abrumaron las defensas iraníes. En cuestión de horas, la flota de superficie de Irán dejó de existir como fuerza de combate efectiva. El estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial, quedó bajo control total estadounidense. Irán había amenazado durante años con cerrar este estrecho en caso de conflicto. Ahora ni siquiera tiene la capacidad de defender sus propias aguas territoriales. La Guardia Revolucionaria Islámica, que controla la armada iraní, enfrenta ahora una crisis existencial. Miles de marineros iraníes sobrevivieron al hundimiento de sus barcos, pero su moral está destrozada. Informes de inteligencia indican que cientos de soldados de la Guardia Revolucionaria han desertado en los últimos días. No quieren seguir luchando una guerra que consideran imposible de ganar. La deserción masiva representa un golpe psicológico devastador para el régimen iraní. Durante décadas, la Guardia Revolucionaria fue presentada como una fuerza de élite invencible dispuesta a sacrificarse por la revolución islámica. Ahora esa imagen se ha desmoronado por completo. Mientras tanto, en la región se está formando una coalición árabe sin precedentes contra Irán. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han anunciado públicamente su apoyo a la operación estadounidense. Esta es la primera vez en décadas que los países del Golfo Pérsico se unen tan abiertamente contra Teherán. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman declaró que el régimen iraní representa una amenaza existencial para todos los pueblos de la región y que Arabia Saudita está dispuesta a contribuir a su caída. Los Emiratos Árabes Unidos han abierto sus bases aéreas para uso de la coalición, permitiendo que aviones estadounidenses e israelíes operen más cerca de territorio iraní. Qatar, tradicional mediador en conflictos regionales, ha permanecido silencioso, lo que algunos analistas interpretan como aprobación tácita de las operaciones. Bahrein, donde Estados Unidos mantiene su quinta flota, ha incrementado la cooperación de inteligencia proporcionando información crucial sobre movimientos navales iraníes.
Kuwait ha cerrado su espacio aéreo a cualquier vuelo que pudiera asistir a Irán, efectivamente cortando una ruta de suministro potencial. Omán, el país del Golfo con mejores relaciones históricas con Irán, ha mantenido neutralidad, pero no ha condenado las operaciones de la coalición. Esta unidad árabe sin precedentes representa un aislamiento total de Irán en su propia región. Los líderes israelíes han sido explícitos sobre sus objetivos finales. El primer ministro declaró que el objetivo no es simplemente degradar las capacidades militares iraníes, sino derrocar completamente al régimen de los ayatolás. El ministro de Defensa israelí fue aún más directo, afirmando que el pueblo iraní merece libertad del régimen teocrático que lo oprime. Funcionarios estadounidenses, aunque más cautelosos en su lenguaje público, han dejado claro en conversaciones privadas que el cambio de régimen es el objetivo definitivo. La combinación de destrucción militar, deserción masiva, aislamiento regional y presión internacional ha creado una tormenta perfecta que amenaza la supervivencia misma del régimen iraní. En las calles de Teherán e Isfahán se reportan protestas crecientes contra el gobierno. Los iraníes comunes enfrentan escasez de alimentos y medicinas mientras su país es bombardeado. La pregunta ya no es si el régimen caerá, sino ¿cuándo y qué vendrá después?